basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario. Muy buenas noches para todos. Que el Señor les continúe bendiciendo en esta maravillosa noche. Quisiera que antes de comenzar a hablar de la palabra, escucháramos esta adoración por un momento y le adoráramos, porque es importante adorarle a Él en esta hora. Cierra tus ojos ahí donde estás, si puedes, y conéctate con Él en este espacio de iglesia en casa, de fraternidad, de armonía en el Espíritu. Adórale por un momento ahí donde estás y dile: Señor, yo quiero vivir para ti. Suelta las cargas, las preocupaciones en esta noche. Descansa en el Señor en esta noche y adórale por un espacio. Adórale este espacio importante, este espacio de comunión, de intimidad con el Señor, donde podemos también reunirnos como iglesia del Señor. Adórale ahí donde estás y dile: Señor, no es suficiente Solo con querer hacer, es necesario morir. Gracias, Jesús, gracias por esta noche, gracias en esta hora. Esa clase de vida, Jesús. Dame tu vida. Descansa en el Señor las preocupaciones, las angustias, todo lo que en esta noche te ha cargado durante estos días. Entrégalo en esta hora. Dile: Señor, llévate toda carga, toda angustia, toda tristeza, llévatela en esta noche. Gracias le damos al Señor. Dele gracias a Él, dígale: gracias, Señor, porque estás con nosotros, porque nos guías, nos acompañas, Señor. Gracias. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Danos tu vida, Señor. Esa clase de vida. Gracias, celestial. Gracias le damos al Señor. Gracias, porque esa canción es una adoración que realmente nos llena de gozo, nos llena de paz. Esta adoración realmente me gusta bastante y quería que la escucháramos juntos, porque es una adoración de un salmista que realmente es un adorador, un hombre de Dios que nos conecta también en el Señor. Bien, un saludo para todos en esta noche, los que ya se han ido conectando con nosotros, a los amados hermanos de la sede de Manrique, los familiares, amigos, personas que realmente amamos y con las cuales también disfrutamos este espacio. Creo que este espacio que tenemos de congregarnos virtualmente es un espacio sumamente importante. Es interesante poder comprender que aunque estemos separados en diferentes hogares, que aunque estemos en diferentes barrios, estamos conectados en una fe, un bautismo, un espíritu. Estamos conectados en el Señor, en Cristo Jesús, que nos permite disfrutar aún en la distancia de la coinonía, de la armonía y de poder también ser edificados a través de la palabra del Señor.
esta palabra que nos guía, que nos direcciona, que habla en nuestras vidas, que es la boca de Dios hablándonos cada vez que la podemos abrir, que la podemos estudiar y que también la podemos compartir, porque es importante que no solamente nosotros la podamos recibir, la podamos escudriñar, la podamos analizar y también sea Dios hablándonos a nosotros, pero es importante también transmitirla con las personas que nos rodean, que necesitan también de una palabra de edificación, una palabra de consuelo, una palabra de esperanza, una palabra también de exhortación, de amonestación. Y Dios siempre nos habla de una manera integral. Dios nos habla y también quiere que nosotros seamos personas integrales. Bien, amados y amadas, vamos ahora sí a compartir la palabra del Señor. Quiero invitarles que ahí donde están, podamos conectarnos y podamos ir a la Sagrada Escritura en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículo 6, y vamos a leer versículo 6, versículo 7 y versículo 8. Vamos a leerlo. Vuelvo a repetir para los que están entrando apenas en contacto. Vamos a leer en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículo 6 al versículo 8 inicialmente, y vamos a tener también un paralelo con otra lectura de este mismo libro en la Escritura. Leo a favor de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Versículo 8 dice: yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Voy a volverles a leer esta última parte. Y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Amados, he querido tomar esta palabra porque ha sido una palabra que ha confrontado mi vida, porque ha sido una palabra y ha sido algo maravilloso que he encontrado en la Escritura, porque no podemos nosotros acomodar un título a una palabra, porque creo que la palabra misma nos direcciona y nos da el mensaje que debemos trazar, y de ahí extraemos realmente el contenido. Y es maravilloso poder una vez más compartir acerca de un hombre, yo diría un hombre transformador, un hombre de convicción, un hombre de retos, un hombre de llamado, un hombre apasionado, como el apóstol Pablo. Estos días un familiar, me decía y me preguntaba y me decía: quiero preguntarte por qué en reiteradas ocasiones hablas acerca de Pablo. Yo le decía a él: Pablo, sin lugar a dudas, es uno de los personajes, por no decir el más importante, porque la Biblia en conjunto es importante y tiene diferentes personajes, pero Pablo es uno de aquellos que diríamos que es alguien digno de admirar y que es un hombre de Dios, alguien que nos inspira también en la palabra. Y por eso quiero tomarlo una vez más. Pero que vamos a tomar, este texto de la Escritura, es algo maravilloso que también tenemos como paralelo en el libro de los Hechos, capítulo 9, del versículo 1 en adelante. Pero que solamente hago referencia porque quiero sintetizar, o quiero más bien resumir realmente lo que aconteció en este momento. Y la Escritura narra algo maravilloso. Narra algo maravilloso donde se habla de la conversión
de Saulo, el que después cambió a Pablo. Y es interesante porque hoy quiero hablarles de una palabra que me llamó mucho la atención. Y esa palabra está en el versículo 6 del capítulo 22 que acabamos de leer, donde dice en el primer versículo, el versículo 6, dice: y aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como al mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Y la palabra que quiero enfocar en esta noche, dentro de la enseñanza que tendremos en la Escritura, se llama de repente. Quiero que usted, ahí donde está, pueda tener esta palabra en su corazón, en su mente y repetirla. Hoy vamos a hablar de esta palabra que se llama de repente. Una palabra que en toda la Biblia se encuentra 28 veces. Textualmente está 28 veces en la Biblia, pero lo que significa realmente trasciende a muchas más menciones en la Escritura. Esta palabra de repente significa algo improviso, repentinamente, algo de sorpresa, algo que llega sin dar aviso. Eso significa la palabra de repente. Y como sinónimo podemos incluir un impulso rápido, súbito, inesperado, movimiento súbito o no previsto. Es interesante poder comprender esto. ¿Por qué? Porque en esta palabra podemos comprender que el de repente es algo que llega sin avisar, que es algo que llega de imprevisto, que es algo que nos sorprende. Es como en el momento donde tú estás en la casa, estás en tu casa, estás en tu hogar y estás en el momento de servir el almuerzo o la cena, el delicioso manjar que tengas en ese momento para disfrutar como regalo del Señor. Y de repente llega una visita, usted ahí se queda como sorprendido. Usted dice, no esperaba esta visita, pero hay visitas que saben a qué horas cocinamos o a qué horas está el almuerzo. Es algo así, algo sorprendente, de imprevisto, que en un momento determinado llegó, pero que también pues es algo maravilloso poder también disfrutar de una grata visita. Pero esta palabra de repente es la que me llama mucho la atención, porque es el énfasis que quiero darle en esta hora. Y esto es interesante, hablar del apóstol Pablo y lo que rodea este momento glorioso. Yo diría esta etapa fundamental en la vida de Saulo, el que después es llamado Pablo. Un hombre de trascendencia, un hombre de convicción, un hombre de llamado. Y Pablo, dentro de la historia, el antes llamado Saulo de Tarso, era un perseguidor de la iglesia. Era un perseguidor, un sanguinario, era un hombre que perseguía a todos aquellos que habían seguido, a todos aquellos que hablaban de Jesucristo de Nazaret. Es interesante ¿por qué? Porque el apóstol, o en este caso Saulo de Tarso, era el encargado realmente de azotar y de encarcelar a todas aquellas personas. Es decir, que Pablo era una persona sanguinaria. Y esto me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque en primer aspecto, teniendo esta enseñanza en esta hora, yo veo que en estos tiempos actuales, y no solamente de ahora, sino en el transcurrir de lo que es la iglesia y de lo que es los seguidores de Cristo, aquellos discípulos de Cristo, hemos padecido persecución. Tal vez en estos días no sea la persecución como en aquel entonces, donde muchos de aquellos hombres de Dios murieron en condiciones lamentables, tristes, que ninguno de nosotros quisiéramos morir. Y esto confrontaba mi vida, confrontaba realmente mi espíritu. Que nosotros realmente a veces nos hemos convertido en personas mimadas, en personas infantiles, caprichosas, tercas, que no hemos entendido realmente el llamado del Señor. Pero esto me adelanté un poco porque lo que quería era hablar del apóstol Pablo y cómo era él en este entonces. Y hay algo interesante, ¿por qué? Porque en el versículo 20 de este mismo capítulo 22 se habla de que incluso este hombre, Saulo de Tarso, estuvo presente en la muerte
de alguien también trascendental como lo fue Esteban. Si usted quiere conocer más de la historia de la muerte de estos siervos, de estos discípulos del Señor, es interesante poder leer Hechos. Pero aquí hay algo importante. ¿Por qué? Porque haciendo mención a esto, Pablo estuvo presente en el derramamiento de la sangre inocente de un hombre como Esteban. Entonces, resumiendo aquí el asunto de lo que acontecía realmente en este contexto de lo que era Pablo y de lo que antes había llegado a acontecer, era que era un hombre sanguinario. Es más, si ustedes se van a la palabra del Señor, se encuentran que este hombre, Esteban, era un hombre servidor. Este hombre realmente fue un diácono de aquellos apóstoles que escogieron 7 personas para que ellos sirvieran y administraran la comida y también administraran los recursos que le iban a dar a los más necesitados o a los más pobres. Es decir, que Esteban era un hombre apasionado, un hombre servicial, un hombre apasionado por la obra del Señor. Y este hombre murió simplemente porque era un hombre que defendía los principios de Cristo, porque era un hombre que no se amedrantó ni aún en el momento cuando lo estaban apedreando, porque Esteban murió apedreado. Y les digo algo, mis amados, en la historia, en este contexto maravilloso, que me confrontaba a mí en algo y decía, Dios mío, estos hombres que tanto nosotros, cuando nosotros muchas veces, amados hermanos, nos enojamos fácilmente cosas que son insignificantes. Cuando nosotros muchas veces que ya quisiéramos desanimarnos y dejar todo y decir, Dios mío, yo no sé para qué yo te sirvo, si yo doy una ofrenda, si yo soy generoso, si yo ayudo a los más necesitados, si yo soy un predicador de tu palabra, si yo soy un siervo, si yo tengo el don de milagros, etcétera, etcétera. Y a veces caemos insignificantes y nos desanimamos y empezamos a cuestionar y empezamos a dejar a un lado la misión que Dios nos ha encomendado. Y esto realmente hablaba a mi corazón, hablaba a mi espíritu. Y yo podía en ese momento donde estaba estudiando la palabra ver cómo a Esteban lo estaban apedreando. Y dice la Escritura, porque esto es interesante, amados hermanos, en el versículo 20, donde dice la Escritura que aún él estando apedreado, decía unas palabras que aún en medio de eso él oraba al Señor y decía, perdónanos porque no saben lo que están haciendo. Es decir, que este es un hombre de pergamino, yo diría es un general que nos enseña, no solamente Pablo, sino Esteban, a morir por los principios del reino. Yo no sé qué nos toque pasar a nosotros. Algunos se atreven a decir que la iglesia en este tiempo está perseguida. Algunos aquí en Colombia están diciendo que la iglesia está perseguida. Amados, no hemos vivido ni siquiera algo mínimo de persecución, aunque tenemos oposición por parte de los vecinos, por parte de muchas personas que no simpatizan el evangelio del reino, porque aman más la religión y la tradición, y cuando se habla del reino, de su esencia, hay contradicción, hay oposición, hay personas que reniegan, que hablan mal, que calumnian, que injurian. Pero gloria a Dios porque el evangelio del reino trasciende. Y lo que hicieron estos hombres de Dios, Pablo, Esteban, Pedro, Jacobo, lo que hicieron estos hombres marcó el derrotero de hombres apasionados y firmes en convicción. Hombres que no se detenían ante ninguna circunstancia, pero también con seguridad les digo, hombres que son recompensados en el cielo, amados. Hombres que realmente entendieron que habían venido a este mundo a cumplir una misión. Y esto es interesante realmente. Amados hermanos, les digo porque partía en este contexto histórico realmente de lo que rodeaba esto, lo que Pablo realmente hacía y cómo se deleitaba Saulo en este entonces para hacer una diferencia, lo que era Saulo y lo que después fue Pablo. Pero lo que hacía Saulo en su vida, persiguiendo, disfrutando de la muerte de aquellos que defendían a Cristo. Y sabe una cosa, yo reflexionaba en algo y meditaba para ir avanzando un poco en esto, más allá de la muerte de Esteban, de un hombre de convicción y de un hombre que nos da un ejemplo trascendental en la vida, que realmente no podemos darnos por vencidos y que tantas cosas nos faltan por vivir.
lugares donde no pueden predicar la palabra, lugares donde tienen que congregarse en escondidos y cosas similares. Pero gloria a Dios que todavía podemos a través de estos medios hablar de la palabra, todavía podemos vivir en comunidad. Pero como les decía, yendo más allá de lo que realmente Saulo en aquel entonces hacía y cómo se deleitaba realmente de la muerte de aquellos que predicaban a Cristo. Vemos algo maravilloso en estos primeros versículos, en el versículo 6 del capítulo 22 para ir avanzando en esto. Y vemos algo maravilloso, ¿por qué? Porque vemos que Pablo aquí está narrando cómo fue ese encuentro con Dios. Y quiero tomarme 3 puntos. Realmente yo quisiera haber abarcado más de esta palabra de repente, pero quiero solamente dedicarme a lo del apóstol Pablo. Y en este versículo él mismo narra y dice cómo fue ese momento donde un de repente de Cristo llegó a su vida. Un de repente que permitió un encuentro entre el perseguidor y el perseguido. Escuchen bien esto, punto número 1. Un de repente que permitió un encuentro entre el perseguidor y el perseguido. ¿Quién era el perseguidor? Era Saulo de Tarso. ¿Y quién era el perseguido? El perseguido no era un hombre. El perseguido no era la iglesia. El perseguido, lo dice la Escritura, era el mismo Cristo, el cual es el dueño y Señor de la iglesia. El cual realmente, amados hermanos y hermanas, está dentro de nosotros y es el que está en nosotros y por el cual vivimos, por el cual existimos, por el cual nos movemos, por el cual hablamos. Es Cristo en nosotros. Por eso, amados, lo primero, dentro de este primer punto, nosotros sin Cristo no somos nada. Cuando nosotros no tenemos a Cristo, le voy a decir una palabra que en este momento sé que es confrontativa, pero seríamos una porquería. Si aún teniendo a Cristo a veces nosotros fluctuamos, si aún teniendo a Cristo a veces nosotros somos personas a veces mentirosos, a veces engañadores, a veces con falencias, con tantas cosas que tenemos nosotros, inmaduros, caprichosos, mimados, infantiles. ¿Cuántas veces, amados hermanos, nosotros queremos dejar a Dios a un lado simplemente porque las cosas no son favorables? Si vamos a esto, no hemos entendido la palabra porque estos hombres tuvieron que morir. A veces pensamos que el seguir a Dios, el servirle a Dios es tener todas las comodidades, cuando a veces no las tendremos. Cuando a veces tendremos que perder familia, perder amigos, perder cosas materiales, porque eso no es el todo del hombre. Cuando el hombre se enfoca en lo material y cuando el hombre está realmente enfocado en eso, su corazón está en los bienes materiales y está diciendo: yo soy próspero, yo soy bendecido porque tengo un carro, porque tengo una casa, porque tengo una moto, porque tengo tantas cosas, está engañándose a sí mismo. Porque la mayor riqueza del hombre no está en las posesiones. La mayor riqueza del hombre, escuche bien esto, es tener a Cristo. Porque cuando tenemos a Cristo lo tenemos todo. Esa es la mayor riqueza del hombre. Porque cuando el ser humano no tiene a Cristo es un miserable, desventurado. La Biblia lo dice, desnudo. Cuando no tenemos a Cristo no tenemos nada, mis amados. Por eso el tenerlo nos da la fuerza, nos da la convicción, nos da la seguridad de que no estamos solos y que en este mundo, sea la circunstancia que sea, seguiremos adelante porque Él está en nosotros. Pero quiero tener este primer punto, el de repente. Número 1, permitió un encuentro entre el perseguidor y el perseguido. Nunca más la vida de Pablo fue igual. Y aquí quiero hacer un énfasis tremendo. ¿Por qué? Aquí hay un énfasis tremendo en este primer punto. Y quiero decirle esto. Cuando usted y yo tenemos un encuentro con el Cristo Redentor, el Cristo de la gloria, el Cristo crucificado, el Cristo resucitado, cuando tenemos un encuentro con Él, nuestra vida nunca más será igual.
Muchas veces nos encontramos con la religión, nos encontramos con la filosofía, nos encontramos con el líder carismático y seguimos a un hombre y nos identificamos con una institución, y algunos pelean diciendo yo soy de esta denominación. Es que algunos incluso pelean diciendo es que yo soy un profeta, es que yo tengo el don de sanidad, es que yo tengo una cosa, es que yo tengo la otra, y estamos peleando entre nosotros. Porque nos hemos encontrado más con la religión, nos hemos encontrado más con el legalismo, nos hemos encontrado más con las tradiciones, pero ojo, no nos hemos encontrado con el Cristo. Por eso nuestras vidas siguen siendo las mismas. Esto es una palabra confrontativa en esta noche. Por eso nuestras vidas siguen siendo las mismas, el mismo amargado, el mismo rencoroso, el mismo prepotente, el mismo arrogante, el mismo atravesado. ¿Saben por qué? Porque no hemos tenido un encuentro real con el Cristo de la gloria. Porque nos hemos encontrado con la religión, porque nos hemos encontrado con las normas, porque nos hemos encontrado con aquellas cosas que el apóstol Pablo dice, eso para mí es basura, y muchos de nosotros hemos tenido eso como ganancia. Nos jactamos de las cosas que tenemos, cuando eso no es lo importante, mis amados. ¿Sabe una cosa? Cuando Saulo se encontró con aquel que le tumbó, aquel que realmente vio una luz resplandeciente, algunos dicen que Pablo se cayó de un caballo, y en la Biblia no está. Yo meditaba en esto, porque algunos dicen, y Pablo se cayó del caballo, y él no se cayó de un caballo, él iba camino a Damasco. Y de momento llegó una luz resplandeciente que le encegueció, y dice que escuchó una voz del cielo que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando hubo este encuentro, realmente algo sucedió en la vida de este hombre. Y yo quiero decirle esto, nuestra vida nunca más será igual. Cuando de repente, cuando este momento llega, cuando este imprevisto llega de un momento a otro, sorprendentemente, aquel que perseguía a la iglesia, el mismo Cristo, el dueño y Señor de todo, le habló y le dijo, ¿por qué me persigues? ¿Sabe una cosa? Miren, en este primer de repente de Cristo, sorprendentemente, Saulo iba tranquilo, Saulo iba desprevenido, Saulo iba pensando una cantidad de cosas, pero cambiaron los planes. Pero hubo alguien que realmente tuvo que tumbarlo al piso. Hubo alguien, el Cristo de la gloria, que tuvo que hacerlo descender de donde estaba, de sus ideales, de sus conceptos equivocados, de su vida errónea. Tuvo que tumbarlo y tuvo que mandarlo al piso. Y muchas veces Dios tiene que mandarnos al piso. Cristo Jesús tiene que mandarnos al piso. Hay mucha gente, cuando yo veía esta palabra, y quiero decirle esto en esta noche, cuando yo escuchaba esta palabra, cuando la meditaba en mi espíritu, cuando la podía percibir, decía, cuánta gente, y muchos de los que están viéndome se han convertido en opositores, en blasfemos del mismo Cristo de la gloria. Cuántas veces están hablando del pastor, del líder de la iglesia. Cuántas veces realmente, amados hermanos y hermanas, estamos hablando, algunos dicen, y esos evangélicos locos, y esos que hacen una cosa, y esos que se caen al piso. ¿Saben por qué? Porque nunca han experimentado, oigan bien esto, amados hermanos, que yo quiero decirles esto, sintiendo la palabra en mi corazón y en mi espíritu, porque muchos no han experimentado un encuentro con el Rey. Pero cuando experimenten ese encuentro con el Cristo de la gloria, van a entender que todo lo que hemos vivido, lo que podían ver, de cómo la gente lloraba, de cómo la gente cantaba y danzaba, porque dice la Biblia que el hombre natural no lo puede entender, no lo puede percibir, pero el hombre espiritual sí sabe. ¿Y saben quién es el hombre espiritual? Aquel que se ha encontrado con Cristo, aquel que ha tenido una revelación de Cristo, aquel que realmente Cristo es el centro de la vida, aquel que Cristo ha sido revelado y que Cristo está siendo formado en la vida de cada uno de nosotros. Eso sí lo podemos percibir. ¿Cuánta gente no conoció del Señor? ¿Cuánta gente no se bautizó en una emoción? ¿Cuánta gente en un momento determinado llegó a una congregación y simplemente actuó en remordimiento, pero no era arrepentimiento? Y son esas mismas personas que están hablando mal.
que están diciendo, pero mire esa iglesia de locos. Están maldiciendo y están oponiéndose al propósito de Dios. Pero quiero decirle algo, así como Saulo perseguía a la iglesia, así como Saulo era presente en los asesinatos, en el encarcelamiento, él mismo azotaba a aquellos que seguían a Cristo. Escuche bien esto, amados hermanos, le volteó la situación. Aquellos que él mismo persiguió después le conocían, pero vieron no a Saulo, vieron a un hombre llamado Pablo de convicción, vieron a un hombre de llamado, vieron a un hombre de identidad y de propósito aquí en la tierra. Llegó un de repente, y ese de repente surgió como un encuentro, permitió un encuentro con Cristo. Número 2, para ir avanzando, porque yo sé que el tiempo va corriendo. Número 2, ese de repente de Cristo le trajo una ceguera provisional. Escuchen bien esto. Ese encuentro, cuando dice que vio una luz resplandeciente que inmediatamente le cegó, fue algo provisional. Pero ahí realmente fue donde él se dio cuenta que no valía nada por sí mismo. Escuchen bien que este hombre, como lo muestra la escritura, era un hombre de ímpetu, era un hombre de mando, era un hombre de autoridad. Y ese hombre que mandaba a miles de personas, que mandaba a cientos de personas, un hombre de argumentos, era un hombre que tenía que valerse ya en esta condición. Porque quiero decirle algo, los procesos de Dios en nuestras vidas son tremendos, porque a veces hasta tiene que quitarnos algo físico. A Pablo le quitó la visión provisionalmente o temporalmente. Yo no sé en este proceso, digamos, de llamado, de escogencia de Cristo a nuestras vidas, realmente donde entendamos que somos marcados y llamados por Él, que tenga que hacer en tu vida y en mi vida. Hay algo interesante, amados hermanos, cuando tú eres un hombre llamado por Dios, sea como sea, Él te vuelve a traer, así sea sin un pie, sin una mano, así sea en una cama de un hospital, ojalá no fuera en un cementerio o agonizando, porque muchos realmente son tan desobedientes que tienen que ya morir. Dios tiene que tratar con nosotros de muchas maneras. Y Pablo realmente le tocó a Saulo de Tarso, le tocó no valerse por sí mismo, sino que los que iban alrededor de él tuvieron que llevarlo. Usted no sabe algo, que hay una de las cosas, le voy a abrir mi corazón en lo siguiente. Hay una de las cosas que uno piensa cuando llegue a un punto de la vejez, o no solamente a la vejez, sino cuando uno de pronto en un momento determinado tenga un accidente, tenga una enfermedad, qué sé yo, es uno no valerse por sí mismo. Pero hasta en eso hay enseñanzas de parte de Dios. Porque hay personas que se creen con arrogancia sobre otro. Porque hay personas que nunca piensan que algo les va a pasar. Pero quiero decirle algo. La vida da muchas vueltas. Y hoy puedes estar muy bien. Hoy puedes tener abundante salud. Pero mañana quizás no lo tengas. Hoy puedes salir de tu casa en una moto, en un vehículo, salir bien, y mañana puedes regresar sin una pierna, sin una mano, sin una extremidad. Y una de las cosas que yo meditaba es decir, Señor, yo no quisiera vivir un momento como esos. No quisiera estar en un lugar donde me tengan que bañar, donde tengan que darme de comer. Es algo difícil para la condición humana. Pero quiero decirle algo, esos momentos a veces son necesarios en nuestras vidas. Porque tenemos que aprender que no estamos solos. Porque tenemos que aprender a ser personas serviciales. Porque tenemos que aprender a que en la vida todos necesitamos de todos. Hay una frase que me enseñó mi querida madre. Yo siempre la menciono a ella. Mi madre debe estar ahí conectada conmigo. Mi madre y mi padre que son un ejemplo para mí. Mi madre decía unas palabras en su sabiduría. Me decía, mi hijo, hoy por ti, mañana por mí. ¿Sabe una cosa, amados? Si hubo algo que me enseñó mi madre, y por lo cual cuando salimos de un lugar donde vivimos 17 años, la gente
Lloraba cuando ella se fue. ¿Y saben por qué? Porque mi madre siempre fue servicial y siempre expresaba esta palabra y esta frase que decía: hoy por ti, mañana por mí. Algunos siempre quieren que sea por ellos. Hoy por ti, o no, simplemente dicen, me equivoqué de la palabra, dicen, hoy por mí, mañana por mí, pasado mañana por mí. Siempre quieren por ellos, pero nunca quieren ayudar a otras personas. Siempre están diciendo, ayúdenme, que estoy muy mal, tengo esta situación. Pero ojo, a veces nosotros no permitimos que Dios procese a esas personas y queremos estarles dando la mano. Pero son personas egoístas que tienen que ser procesadas por Dios. Escuche bien eso en esta hora. Usted puede ayudar a una persona, pero a veces esa ayuda se convierte en una obligación. Y en vez de usted permitir que Cristo realmente procese la vida de esa persona, usted está interponiéndose para que el Señor procese, transforme y cambie la vida de esa persona. Porque en su corazón solamente está Él. Está lo que Él quiere, el beneficio de Él, pero no piensa en los demás. Qué tan tremendo esto, mis amados. Entonces Pablo le tocó, después de que era un hombre de autoridad, estar a la su merced de otras personas. Donde Cristo le demostró el poder y la grandeza. Ese de repente realmente le trajo una enseñanza poderosa donde Cristo le demostró su poder y su grandeza. Lo hizo caer y humillarse. Amados, nunca te sientas seguro de dónde estás. Muchos expresan y dicen, el que sube como palma cae como coco. A veces nosotros nos subimos tanto, a veces nosotros nos creemos tan independientes, nos creemos realmente sabios en nuestra propia opinión. A veces pensamos que tenemos el mundo con las manos, a veces pensamos que tenemos demasiado conocimiento. Es más, les voy a decir esto, a veces realmente ya pretendemos que ya Dios nos pida permiso para hacer algo. Ojo con eso, mis amados, que realmente es algo tremendo. Y termino con lo último, mis amados. Un de repente que hizo que Saulo se convirtiera. Escuchen bien esto, que es algo maravilloso. Que en el último versículo, en los últimos versículos, versículo 14, versículo 15, versículo 16 del capítulo 22, y siendo paralelo a Hechos 9, también del versículo 1 en adelante. De repente, este sorpresivo encuentro de Cristo con Pablo, con Saulo de Tarso, generó una conversión en él. Aquí hubo un llamado realmente de Dios. Aquí él confirmó que él realmente lo había escogido. Y en el capítulo 9 dice que cuando Ananías realmente había recibido en sueño la revelación de ir a orar por alguien, cuando Ananías se da cuenta que era este hombre, que era perseguidor de la iglesia, Ananías realmente decía, pero ¿cómo? Dios mío, si este hombre es el que quiere perseguir, el que está matando los que te quieren servir. Y sabe una cosa, en el versículo, lo quiero leer, versículo 15 del capítulo 9 dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Escuchen bien esto, de reyes y de los amados. ¿Sabe una cosa? De Saulo cambió. Cristo le hizo un llamado especial. Cristo lo comisionó. Y Pablo realmente, dice la Escritura, terminando con esto, que dice a lo último de esta porción de la palabra, que cuando Pablo tuvo este encuentro, cuando realmente Ananías oró por él, dice que de los ojos salieron como escamas. No son escamas, porque algunos nos enseñaron de que cuando Pablo recibió la vista le cayeron las escamas de pescado. Eran como escamas, pero él volvió y vio la vista. Y cuando él abrió los ojos, escuche bien que esto es algo que me conmueve poderosamente. Cuando Pablo de nuevo volvió a ver, ya no tenía la misma visión de antes por la que él caminaba. Muchas veces nosotros defendemos y decimos, es que es mi visión, es que es la visión que Dios me ha dado, y entramos a un término egoísta.
¿Sabe una cosa? En la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, estamos pensando y estamos defendiendo, es que es mi visión. No, es la visión de Cristo a la iglesia. No es tu visión egoísta. No es tu visión jactante, no es tu visión que está arraigada en tu sabiduría humana. Es la visión de Cristo a la iglesia. Y por eso en la visión de Cristo caminamos. Nosotros caminamos en una visión que es bíblica. Nosotros, Ministerio Reino, Ministerio, estamos en una visión que no es una visión de un hombre, que no es alguien que se emocionó y dijo, es una visión que fue dada al siervo del Señor, totalmente bíblica, y en esa... Y muchas personas han tropezado porque dicen, es que esa no es mi visión. ¿Sabe una cosa? No hemos entendido que hacemos parte de la iglesia y que la visión es una sola. Que la visión es bíblica, que la visión debe estar en la palabra. Esa es la visión de Cristo. Y muchos tenemos una visión individual, pero no tenemos una visión de cuerpo. Y por eso Dios no se manifiesta y se glorifica en la vida de aquellas personas. Y yo quiero terminar con eso en esta noche. Y termino diciéndoles algo, porque cuando terminó esto, inmediatamente Pablo se bautizó y cambió su perspectiva de vida. Escuche bien que este Saulo, que era opositor, se convirtió en un... porque Dios lo había dicho, porque Cristo Redentor lo había dicho, el Cristo resucitado lo había dicho, este me sirve, este es un instrumento. Y yo quiero decirte algo en esta noche, tú eres un instrumento que Dios ha escogido, que Cristo ha escogido para que hables a otra persona. Escuchen bien esto, que de ahí venimos nosotros, porque este instrumento, por eso les decía al principio, y por eso hablo de Pablo, porque me encanta este hombre. Porque sabe una cosa, Pablo realmente fue el que llevó el mensaje a los gentiles, y de ahí venimos nosotros. Porque no era solamente para el pueblo de Israel, como todavía muchos quieren hacerse judíos, cuando nosotros somos colombianos, cuando hay otra gente en el mundo que son de otras culturas, que en esencia somos uno en Cristo. Pero escuche bien esto, de los gentiles venimos nosotros. Y Pablo empezó a hablar con denuedo, Pablo empezó a hablar con convicción, Pablo empezó a hablar con coherencia, Pablo empezó a hablar con pasión, Pablo empezó a hablar con cabalidad, con sobriedad, pero porque había tenido un encuentro, porque Pablo realmente ya no se llamaba Saulo, ahora se llamaba Pablo, ahora era el Pablo que le pertenecía a Cristo, ahora era el Pablo que decía, para mí el vivir es Cristo y el morir. Y todos estos generales de Dios, todos estos generales de Cristo realmente murieron. Nosotros estamos llorando. Con esto, amados hermanos y hermanas, nosotros estamos llorando muchas veces y estamos renegando a Dios. Señor, pero ¿por qué tengo escasez de alimentos? Señor, pero mira, no tengo cómo pagar unos servicios. Pero mira una cosa, pero mira el esposo que te pedí, Señor. Pero estamos pensando que si no tenemos lo que queremos, entonces somos desafortunados. Entonces Dios no nos escucha. Entonces Dios nos dejó solos. Entonces nosotros no. Escuche bien esto, amados hermanos. Cuando aprendamos a vivir en sentido de pertenencia, en identidad en Cristo, nuestra perspectiva de vida va a cambiar. Lo material va a pasar a un segundo plano o a un tercer plano. ¿Qué pasa a nosotros, amados hermanos, que estamos viviendo más la farándula evangélica? Que estamos viviendo más por aparentar y por decir, es que Dios a mí me prospera. Es que Dios a mí me prospera. ¿Sabe una cosa? Porque pensamos que solamente la prosperidad es tener lo material. Pensamos que la prosperidad es solamente tener dinero. Estamos mofándonos de cantidades de cosas cuando realmente lo importante, escuchen bien, lo importante es Cristo. Y estos hombres lo demostraron, porque hasta el último día de sus vidas predicaron al Cristo Redentor. Porque aún muriendo en condiciones tristes, deprimentes, amados hermanos, murieron defendiendo con convicción, con fe, con principios, aquel Cristo que había poseído sus vidas.
Quiero decirte en esta noche, ya para terminar. ¿Sabe una cosa? Yo sé que muchos podríamos estar desanimados. Las situaciones no han sido fáciles. Yo sé que muchos pueden estar pasando necesidades. Yo creo que hay muchos que dependían solamente de congregarse. En su alimento espiritual era congregarse los domingos. Y ahora están resecos. Hay una apatía. La sierva que compartió el martes decía, hay una apatía, hay un enfriamiento. Usted tiene que estar luchando para que la gente se conecte a una transmisión. Si son líderes, porque son líderes. Es más, yo veía un mensaje, me llamó la atención y me decía, tenemos en estos momentos que estar evangelizando a los mismos evangélicos. Escuchen bien esto. Tenemos que estar evangelizando a los mismos evangélicos. En vez de que esos mismos hombres de Dios estén llamando, estén pendientes, estén diciendo en qué puedo servirte, Señor, tenemos que estar lidiando con los mismos evangélicos. Lidiando con esos mimados, con esos inmaduros, que si les dicen una cosa, entonces ya se resienten. Amado, quiero decirle algo. Sea cual sea la situación que estés viviendo, quiero decirte algo en esta noche, que por encima de todo está Cristo. Él nos llamó, Él nos escogió. Si tú has tenido un encuentro realmente con Jesucristo, tu vida no es igual. Si sigues siendo el mismo, revísate. Si la gente sigue diciéndote, tú no has cambiado nada, solamente has cambiado el hábito, solamente has cambiado la ropa, pero sigue siendo el mismo. Su corazón sigue siendo el mismo. Si tú no has cambiado realmente de corazón, si tú no has cambiado realmente tu forma de ser y de pensar, solamente has cambiado lo exterior, es el momento de decirle, Cristo, quiero recibirte. Quiero que seas el centro de mi vida. Quiero que seas el centro de mi corazón. Y quiero ahí orar por ti. Quiero orar por usted. Y vamos a orar en esta noche. Padre que estás en el cielo, te damos gracias a esta hora por tu palabra que es viva. Señor, te pedimos perdón porque no hemos comprendido muchas cosas en el reino. Porque todavía, Señor, estamos apegados más a la religiosidad, culturas. Hemos sido egoístas muchas veces. Estamos discutiendo en cosas absurdas. Nos estamos enojando por cosas que no tienen sentido. Señor, yo te pido en esta hora que sigas obrando en cada persona. Aquellos que has llamado, aquellos que has escogido, aquellos como Saulo de Tarso, que ahora son otras personas. Padre, sigue obrando en ellas. Dios mío, si hay algo que debas cambiar en nosotros, cámbialo. La amargura, el resentimiento, Padre Celestial, todas aquellas cosas que están oponiéndose a que podamos ejercer el llamado, a que podamos trascender, a que podamos avanzar, Dios mío, en esta hora, quítalo en el poderoso nombre de Jesús. Señor, toca vidas en esta hora, cambia, restaura. Así como Pablo, oh Dios, que nos inspira, como el apóstol Pablo que nos da un ejemplo, y todos aquellos mártires que defendieron hasta el último momento al Rey de Reyes y Señor de Señores, que en el último predicaron de Cristo, así mismo también nosotros, Señor. Gracias te damos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, ha sido un placer compartir con ustedes. Quiero decirle finalmente que el Dios que nos llamó, el Cristo que realmente nos escogió, hoy nos dice, sigamos adelante, avancemos, porque cosas mayores sé que vienen para nosotros y para su iglesia. Su iglesia no se detiene, su iglesia sigue avanzando. La misión de nosotros aquí en la tierra sigue. Estamos comisionados a hacer algo en la tierra. Y la visión que Cristo nos ha encomendado es una visión que trasciende por encima de cualquier obstáculo, cualquier barrera. Recuerden,
la visión de Cristo a la iglesia es la misma. No es nuestra visión, es la visión de Él. Un de repente que cambia nuestras vidas. Un abrazo, mis amados hermanos, y que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes.